¿Qué hubo, Johnny, hermano? ¿Cómo estás? Hoy es 9 de diciembre del 2024. Son las 8:50 de la noche. Usted por allá en la grita hoy celebrando un año más. Bueno, ojalá y la pase súper. Pero quizás hoy la humanidad está mejor cuando un batracio infeliz como la rata de Bashar al-Assad, parece que lo recibieron en Rusia. Allá anunció el Kremlin que le van a dar asilo a ese infeliz. Pero hay gente que dice, bueno, pero es que los tipos que van a asumir el mandato en Siria pueden ser peor que este infeliz. Yo no pongo en duda que en los 15 grupos en pugna en Siria, cada uno sea peor que el otro y a lo mejor todos ellos sean peor que la rata de Bashar al-Assad. Pero quitarse el yugo de esa familia de ladrones con más de 53 años en el poder, oprimiendo a esa nación, vale la pena el intento. Pero también entender que solo ver los videos donde llegan los rebeldes a liberar a las mujeres de la cárcel de mujeres donde estaban siendo torturadas y guardadas tipo mazmorra, y las señoras no querían salir de su celda porque no se lo creían. No entendían que las estaban dejando libres, creían que podía ser una trampa. Eso te indica el nivel de oprobio, el nivel de sadismo de estos infelices, que estas señoras preferían estar dentro de su celda. Pero también cuando ves videos de un señor que tenía más de 35 años preso, que el tipo nunca se enteró que Hafez al-Assad, el papá de este maldito feliz oftalmólogo, había muerto y que el mandato lo había asumido su hijo, el idiota este, y que más de 35 años preso y el carajo había perdido la noción del tiempo, y verle salir esa vaina no tiene precio. Y si los que asumen el mandato en Siria la vuelven mierda, bueno, pero por lo menos tienen el deseo y el intento de cambiar. Por supuesto que está claro que el señor Jolani no es la paloma del Espíritu Santo, ni el tipo pertenece a la congregación de las Carmelitas Descalzas, en absoluto. El tipo puede ser un troglodita de esos come candela que se traga el Corán para adelante y para atrás, pero el tipo tampoco es suicida. Y además el hombre sabe ver la historia, porque no es lo mismo el Afganistán que tomó el mulá Omar por allá en la década de los 90 y volvió ese país a la edad de piedra, que la Siria de hoy, donde todo el mundo tiene internet y donde los 15 bandos en pugna han visto la realidad de trogloditas como el mulá Omar, o como el gusano de Saddam Hussein, o como el genio de Abu Bakr al-Baghdadi. Todos esos bichos terminaron pa'l perro, incluyendo a Muammar al-Gaddafi. Así que el señor Jolani llegó ofreciendo paz y tranquilidad para todos y reconocer un país que, a pesar de que él es un musulmán y que dicta su primer mensaje desde una mezquita en Damasco, el tipo entiende que para poder gobernar y tener poder en el largo plazo, tiene que respetar a todos los grupos y tiene que entender que los sujetos que gobernaron con este tirano y su familia tendrán que pagar, y probablemente paguen con la justicia divina, que no es otra que una cimitarra con la que les corten el cuello. Pero de ahí para abajo, el hecho de que tú seas alagüita, que es el grupo religioso de los Assad, o que tú seas cristiano, o que seas maronita, o que seas judío, o que seas musulmán chiita normal, eso no te hace enemigo de la República, simplemente que te has criado así. Hay que recordar que Siria, o lo que es el territorio de Siria, ya los cristianos existían desde la época de los apóstoles. Mucho después apareció el profeta en el año 600 y pico después de nuestro Señor Jesucristo.
Así que ahí hay espacio para todos y eso es de aplaudir. Pero quizás la otra noticia sobre la cual tenemos que celebrar los venezolanos es que los grandes socios de los batracios criminales criollos se desmoronan. Primero, la Siria de Bachar. Esa se hizo pipí. No aguantaron ni 15 días de la batida y ese infeliz salió corriendo como toda rata, macho de burdel que se las da de gritón. Segundo, los iraníes, que iban a desatar el demonio, que no sé qué, nada, pura mierda. Tienen un coño. No pudieron salir a defender a este infeliz socio y se les acabó la posibilidad de salir al Mediterráneo desde Irán y pasar por territorio sirio y repartirse el negocio de la droga que le enviaban desde Venezuela, tanto para sirios como para iraníes. Ese guisito se jodió. Pero también lo interesante para los iraníes es que se les jodió la salida al Mediterráneo y se les jodió la posibilidad de viajar por cielo abierto hasta Israel y entonces no tienen esa flecha. Pero también los otros que quedaron para el perro fueron las ratas rusas cuando vemos que la base de Tartus, que es la base naval del Mediterráneo, y la otra base aérea, bueno, tienen que pegar una carrera porque es muy probable que por lástima la gente de la banda del HTS, que es la del señor Jolani, le diga a los rusos: mira, Vladimir, tienes 15 minutos para desaparecer de mi vista, pero si se te acaba la gasolina ni te la vendo ni te la regalo y me vas a tener que pagar con ese chiquinay. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Porque eso es lo que le van a hacer ese poco de ratas rusas que han matado sirios desde que comenzó la guerra civil para apoyar a Bachar. Así que hay más de un sirio que tiene vendetta cruzada con esas pecuecas rusas. Pero el gran negocio de estos bichos para darle apoyo a los gobiernos títeres rusos que están en África se jodieron. Y sobre todo para la armada rusa tienen que darse la vuelta y llegar a Murmansk, por allá por el norte en el mar Báltico, porque la entrada al Mediterráneo, la entrada al mar Negro a través del Mediterráneo por el estrecho de Bósforo, o lo que se llamaba el estrecho de los Dardanelos, se jodieron también, porque el que tiene la llave de entrada es Recep Tayyip Erdogan, y ese carajo se sacó la mondá del negro del WhatsApp y se las pasó de pintalabio y se lo restregó en la cara y le dijo: el papá de los helados soy yo. Sobre todo porque Erdogan hizo la jugada como le dio la gana. Y ahora el tipo, siendo socio de la OTAN y el Qatar entrando en juego, básicamente dijo: a nosotros no nos interesa Siria porque ellos no son amigos nuestros. Pero eso no significa que nuestro aliado, el turco Recep, haga lo que le dé la gana allá. Así que de lo más divertido, y otros de los grupos que están en pugna en Siria están apoyados por el gobierno de Israel. Así que para los sirios lo que les viene es la posibilidad que les da la providencia de mejorar para bien, y solo queda desearles el mejor de los éxitos y que se pongan de acuerdo. Y si no, bueno, que se vuelvan a coger a tiros. ¿Qué coño se va a hacer? Esa es la triste realidad. O llegas a un acuerdo o te coges a coñazo, porque así es que lo van a terminar resolviendo en Oriente Medio. Pero, ¿qué es lo otro interesante? Que el gran apoyo de estos balurdos en Venezuela
se jodieron, porque ni los iraníes ni los rusos se pueden echar el viaje. El régimen castrista tampoco puede moverse mucho porque con la jodida que se pegaron los rusos están pa'l perro. Y la bruja mexicana, que es la que está pagándole la cuenta a los cubanos, también la llevan agarrada de la nariz. Y sobre todo cuando observamos hoy que el catire está entendiendo que la jugada del crecimiento de su nación a partir del 20 de enero pasa por poner orden en el continente. Y hoy designa como el número 2 del señor Marco Rubio en el Departamento de Estado al abogado Christopher Landau. Bueno, ese señor es muy particular, porque además de ser un americano nacido en España pero criado en Caracas, el tipo es un abogado egresado de Harvard, summa cum laude, pero es que en el gobierno pasado de Trump fue el embajador de los Estados Unidos en México. Es decir, que el tipo conoce la vuelta en Venezuela cuando Venezuela era la Venezuela Saudita, porque su papá fue embajador finalizando el gobierno de Luis Herrera y arrancando el gobierno de Jaime Lucinchi, y ese muchacho se crió en la Caracas de la época donde era de pinga la guerra de minitecas y demás cositas. Pero también, ¿qué es lo otro interesante? Que este tipo se conoce por completo y al dedillo los bandos criminales en México, cómo funciona la vuelta en México y cómo están relacionados con los narcos colombianos y venezolanos, y va a ser la mano derecha del señor Rubio para lo que significa poner orden en el continente. Y para guinda de la torta, entonces el catire se dio la vuelta por Francia y regresa a los Estados Unidos cortando rabo y oreja con esas designaciones. Pero quizás de la mejor noticia para los venezolanos es que hoy el presidente González designa a la señora María Corina Machado como la vicepresidenta ejecutiva de la nación a partir del 10 de enero. ¿Pero qué significa eso? Que ya la señora Machado tiene el mandato oficial de montar gobierno, de designar ministros, viceministros y lo que necesite y las conexiones que hagan falta para poder instalar el gobierno en Venezuela a partir del 10 de enero. Pero también lo interesante es que cuando el señor González le da ese mandato, le está restregando la mondá del negro del WhatsApp en la jeta a ese golfo infeliz del huérfano del Bolsas de Rodríguez y toda su cáfila de rata, y le está diciendo: no solo voy para Caracas a juramentarme, sino que la señora que ustedes desprecian es la vicepresidente y le tienen que rendir pleitesía alto y santo y aceptarle las credenciales, y que no vengan a salir ahora las bobas como el infeliz de los 47 tatuajes a decir misa, porque esa va a ser la vicepresidenta de Venezuela. Y ahora lo que esperamos los venezolanos es que la señora Machado indique quién va a ser el ministro de la defensa del nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque no hace falta que sea un generalote. Para ser ministro de la defensa no es condición sine qua non que sea un militar en servicio activo o en servicio de retiro. Negativo. Puede ser cualquier ciudadano mayor de edad que esté dispuesto a que se cumpla la Constitución y seguir las instrucciones del presidente y la vicepresidente y que haga caso. Y no se me quita nada, pero si alguien puede calzar esas botas en el cambio que necesita la República para redefinir cuál es la misión de los militares en Venezuela, y es poner las Fuerzas Armadas a intentar corregir el problema interno. Y si Venezuela hoy lo que es una guarida de maleantes y narcotraficantes, tiene que pasar las Fuerzas Armadas para una posición de policía militar. Y para eso quizás necesitas un civil que sepa cómo se mueve el chocolate, que tenga las relaciones y que pueda transformar la realidad de las Fuerzas Armadas para lo que tiene que ser, defender la soberanía. Y si la soberanía es
acabar con los maleantes, yo creo que la persona venezolana con las mejores conexiones para el cambio que requiere la República y la mejor conexión con los americanos es el señor Iván Simonovic. Ese porque estuvo dentro del monstruo, le pagó un montón de años de cárcel, pero además es un criminólogo que está trabajando activamente desde los tiempos del muchacho de La Guaira y tiene las mejores relaciones con el Pentágono, con el Comando Sur, con el FBI, con la Policía de Migración, con la DEA, y es la persona que puede hacer el enlace de la nueva Venezuela con las autoridades que van a batir el champú y a cortar el bacalao a partir del 20 de enero. Ahí le dejo esa perla, pero sobre todo aplaudir al señor González de que le haya dado el peso que tiene la líder, la señora Machado. Bueno, mi querido Johnny, espero que haya rematado el día con unas quesadillas y unas almojábanas que allá en la grita les quedan de rechupete. Cuídense mucho. Chao, chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo. Trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.